Hay un momento que muchos de mis pacientes recuerdan con una claridad que les sorprende. No es el momento del diagnóstico de ninguna enfermedad. No es el momento de una caída, aunque eso también ocurre. Es un momento mucho más silencioso. Un momento en que están bajando una escalera o cruzando la calle o levantándose de la silla y de repente sienten algo que no habían sentido antes. Inseguridad. Una duda en el pie, una vacilación en la rodilla, un instante en que el cuerpo no responde con la confianza con que solía responder, y en ese instante la persona se da cuenta de que algo ha cambiado. No sabe qué, no sabe cuándo empezó, pero algo ha cambiado. Ese momento importa más de lo que parece. No porque sea peligroso en sí mismo, sino porque lo que la persona hace a continuación determina en gran medida lo que ocurre en los años siguientes. Algunas personas empiezan a caminar menos, a salir menos, a evitar los escalones, a agarrarse a los muebles, y ese repliegue progresivo que parece una respuesta razonable a la inseguridad, en realidad acelera exactamente el proceso que produce la inseguridad. El músculo que no se usa pierde fuerza. El equilibrio que no se practica se deteriora más rápido. El miedo a caer produce un patrón de marcha más rígido y más inestable que el patrón de marcha de alguien que camina con confianza. Y hay otras personas que hacen algo diferente. Que ante esa primera señal de inseguridad, hay algo sobre la epidemiología de las caídas en personas mayores que da la medida exacta de por qué esta conversación importa tanto. En España, las caídas son la causa más frecuente de lesiones graves en personas mayores de 65 años y la principal causa de muerte por accidente en ese grupo de edad. Según los datos del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo asociados a enfermedades no transmisibles del Ministerio de Sanidad, aproximadamente un tercio de las personas mayores de 65 años sufre al menos una caída al año. En mayores de 80 años, esa proporción sube a la mitad. Y lo que más importa de esa estadística no es la caída en sí misma, sino lo que ocurre después. El miedo a caer de nuevo, que produce reducción de la actividad, que produce pérdida de fuerza y de equilibrio, que produce mayor riesgo de caída. El círculo vicioso del miedo a caer es uno de los factores más importantes de deterioro funcional en personas mayores y es exactamente lo que esta rutina está diseñada para interrumpir. Las caídas tienen picos en la mañana temprana, después del almuerzo y en la noche. Y ocurren principalmente en el hogar, en los lugares que la persona considera seguros, el cuarto de baño, la cocina, el pasillo, la escalera de casa. Hay algo sobre la epidemiología de las caídas en personas mayores que da la medida exacta de por qué esta conversación importa tanto. En España, las caídas son la causa más frecuente de lesiones graves en personas mayores de 65 años y la principal causa de muerte por accidente en ese grupo de edad. Según los datos del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo asociados a enfermedades no transmisibles del Ministerio de Sanidad, aproximadamente un tercio de las personas mayores de 65 años sufre al menos una caída al año. En mayores de 80 años, esa proporción sube a la mitad. Y lo que más importa de esa estadística no es la caída en sí misma, sino lo que ocurre después. El miedo a caer de nuevo, que produce reducción de la actividad, que produce pérdida de fuerza y de equilibrio, que produce mayor riesgo de caída. El círculo vicioso del miedo a caer es uno de los factores más importantes de deterioro funcional en personas mayores y es exactamente lo que esta rutina está diseñada para interrumpir. Pero hay algo sobre las caídas y el momento del día en que ocurren que es relevante para entender qué situaciones son de mayor riesgo y por qué los ejercicios que vamos a describir actúan específicamente sobre esas situaciones. Las caídas en personas mayores no ocurren de forma aleatoria a lo largo del día. Tienen picos de frecuencia en la mañana temprana, cuando la persona acaba de levantarse y el sistema muscular y nervioso todavía no está completamente activado, en las primeras horas después del almuerzo, cuando la fatiga postprandial reduce la alerta, y en la noche, cuando la visión es peor,
y el cansancio acumulado del día reduce la velocidad de reacción. Y ocurren principalmente en el hogar, en los lugares que la persona considera seguros y donde paradójicamente baja la guardia. El cuarto de baño, la cocina, el pasillo, la escalera de casa. En el paso, deciden que todavía tienen tiempo de hacer algo y lo hacen. No en un gimnasio, no con un fisioterapeuta 3 veces a la semana, no con un programa complejo y caro. Lo hacen en casa, en 10 minutos, con ejercicios específicos que actúan exactamente sobre los músculos y los sistemas que producen la firmeza y la confianza al caminar. Y la diferencia entre esas dos personas 5 años después es visible a primera vista. Hoy vamos a hablar de esa rutina de 10 minutos, de los ejercicios específicos que la componen, de por qué funcionan desde el punto de vista de la biología muscular y del sistema de equilibrio. Y de algo sobre el sistema nervioso de personas mayores de 70 años que muy poca gente conoce y que cuando lo entiendes te das cuenta de que el equilibrio no es simplemente fuerza en las piernas. Es algo más complejo, más interesante y más modificable de lo que la mayoría de las personas cree. Antes de empezar con los ejercicios, quiero explicarte algo sobre lo que ocurre en el cuerpo con el paso de los años que produce esa sensación de inseguridad al caminar. Porque si entiendes el mecanismo, los ejercicios tienen sentido y si tienen sentido, los haces y si los haces, funcionan. Caminar con firmeza y con confianza no es simplemente cuestión de tener las piernas fuertes. Requiere la coordinación de 3 sistemas que trabajan juntos en cada paso que das. El primer sistema es el muscular, los músculos de las piernas, del core, de los pies y de los tobillos que producen la fuerza que sostiene el peso del cuerpo y que impulsa el paso hacia adelante. El segundo sistema es el vestibular, el laberinto del oído interno que detecta la posición y el movimiento de la cabeza y que informa al cerebro sobre la orientación del cuerpo en el espacio. El tercer sistema es el propioceptivo, los sensores que están en los músculos, los tendones, las articulaciones y la piel de la planta del pie que detectan la posición de cada parte del cuerpo en cada momento y que informan al cerebro de cómo está posicionado el cuerpo sin necesitar mirar. Esos 3 sistemas funcionan de forma integrada en cada paso. El cerebro recibe información simultáneamente de los músculos, del laberinto del oído y de los propioceptores de los pies y los tobillos y con toda esa información toma decisiones en milisegundos sobre cuánto activar cada músculo para mantener el equilibrio. Cuando los 3 sistemas funcionan bien y su información llega al cerebro de forma precisa y rápida, el resultado es lo que llamamos marcha segura. El paso firme, estable, que no necesita pensarse porque el cerebro lo ejecuta de forma automática. Con el envejecimiento, los 3 sistemas se deterioran de forma gradual. La masa muscular disminuye, especialmente en las fibras de contracción rápida, que son las que se activan en milisegundos cuando hay una pérdida de equilibrio repentina. El laberinto del oído interno pierde sensibilidad. Y los propioceptores de los pies, los tobillos y las rodillas se hacen más lentos y menos precisos, en parte por los cambios en los nervios periféricos relacionados con la edad y en parte porque la diabetes, que es muy prevalente en personas mayores, daña específicamente esos nervios de forma que produce lo que los médicos llamamos neuropatía periférica. Y hay algo sobre el dolor en los pies y su relación con el equilibrio que muchas personas no conocen y que puede ser una causa oculta de inseguridad al caminar que ningún médico ha relacionado con el equilibrio durante la consulta. Los juanetes, los dedos en martillo, los callos plantares y la fascitis plantar, que son problemas del pie extraordinariamente frecuentes en personas mayores, producen dolor al apoyar el pie de una forma que lleva a la persona a modificar inconscientemente la forma en que pisa, evitando apoyar la zona dolorosa, cargando más el peso en el borde exterior o interior del pie, o reduciendo el tiempo de apoyo completo del pie para minimizar el dolor.
Esas modificaciones del patrón de apoyo del pie comprometen directamente los propioceptores de la planta del pie, que necesitan un apoyo completo y simétrico para enviar la información correcta al cerebro sobre la posición del cuerpo. El pie que no apoya bien por dolor envía señales propioceptivas distorsionadas, lo que reduce la precisión del sistema de equilibrio. Un podólogo puede tratar los callos, juanetes y prescribir plantillas ortopédicas que restauren un apoyo más homogéneo. La combinación de tratamiento podológico más ejercicios de equilibrio produce mejoras que ninguno de los dos por separado lograría. Y hay algo sobre el dolor en los pies y su relación con el equilibrio que muchas personas no conocen y que puede ser una causa oculta de inseguridad al caminar que ningún médico ha relacionado con el equilibrio durante la consulta. Los juanetes, los dedos en martillo, los callos plantares y la fascitis plantar, que son problemas del pie extraordinariamente frecuentes en personas mayores, producen dolor al apoyar el pie, de una forma que lleva a la persona a modificar inconscientemente la forma en que pisa, evitando apoyar la zona dolorosa, cargando más el peso en el borde exterior o interior del pie, o reduciendo el tiempo de apoyo completo del pie para minimizar el dolor. Esas modificaciones del patrón de apoyo del pie comprometen directamente los propioceptores de la planta del pie, que necesitan un apoyo completo y simétrico para enviar la información correcta al cerebro sobre la posición del cuerpo. El pie que no apoya bien por dolor envía señales propioceptivas distorsionadas, lo que reduce la precisión del sistema de equilibrio. La solución para esas personas no es solo hacer ejercicios de equilibrio, aunque esos ejercicios también les ayudan. Es resolver el problema del pie que está distorsionando el apoyo. Un podólogo puede tratar los callos, los juanetes leves, los dedos en martillo y prescribir plantillas ortopédicas que distribuyan el peso del pie de forma más homogénea, restaurando un apoyo más completo y una información propioceptiva más precisa. Esa combinación de tratamiento podológico más ejercicios de equilibrio produce mejoras en la marcha que ninguno de los dos por separado produciría con la misma eficacia. Si este tipo de explicación te resulta útil, si quieres seguir recibiendo información sobre cómo cuidar tu cuerpo y mantenerte activo con los años, suscríbete ahora mismo a este canal. Y si conoces a alguien mayor que últimamente camina con menos confianza o que ha reducido su actividad por miedo a caer, comparte este vídeo con esa persona ahora mismo. Lo que viene a continuación puede cambiarle el día a día. Pero hay algo sobre ese deterioro de los tres sistemas que es fundamental entender. Es parcialmente reversible. No todo, no siempre y no en la misma medida en todas las personas. Pero mucho más de lo que la mayoría de las personas y muchos médicos creen. La razón por la que es reversible se llama plasticidad neuromuscular y es una de las propiedades más fascinantes del sistema nervioso y del músculo humano. La plasticidad neuromuscular es la capacidad del sistema nervioso de reorganizarse y de mejorar la eficiencia con que coordina los músculos en respuesta al entrenamiento. Cuando se practican movimientos específicos de forma repetida, el cerebro y la médula espinal ajustan los patrones de activación muscular, haciéndolos más precisos, más rápidos y más automáticos. Ese proceso ocurre a cualquier edad, no con la misma velocidad ni con la misma magnitud que en la juventud, pero ocurre. Y es la razón por la que personas de 80 años que empiezan a hacer ejercicios específicos de equilibrio y de fortalecimiento muscular mejoran su marcha de forma medible en semanas. Los estudios de intervención más rigurosos sobre el equilibrio en personas mayores, incluyendo el famoso estudio LIFE publicado en JAMA en 2014, que siguió a más de 1.600 personas mayores sedentarias, encontraron que un programa de ejercicio físico moderado regular reducía el riesgo de caída con limitación de la movilidad en un 28% comparado con el grupo que no hacía ejercicio. Y
Los estudios más específicos sobre ejercicios de equilibrio y de fortalecimiento de tobillo en personas mayores de 70 años encuentran mejoras en la estabilidad dinámica al caminar, en la velocidad de marcha y en la confianza subjetiva al caminar en periodos de entre 4 y 12 semanas de práctica regular. Y hay algo sobre la velocidad de marcha específicamente, y hay algo sobre la sarcopenia, que es la pérdida de masa y fuerza muscular relacionada con la edad, y su relación específica con el riesgo de caída, que explica por qué los ejercicios de fuerza son tan importantes como los ejercicios de equilibrio en la rutina que vamos a describir. La sarcopenia afecta entre el 10 y el 29% de las personas mayores de 65 años, dependiendo de los criterios diagnósticos utilizados. Y en personas con sarcopenia, el riesgo de caída es aproximadamente el doble que en personas sin ella, según el metaanálisis de Landy y colaboradores publicado en Journal of the American Medical Directors Association en 2012. La sarcopenia reduce el equilibrio de dos formas: menos fuerza total y menos fibras tipo segundo, las de contracción rápida, que responden en milisegundos ante una pérdida de equilibrio. La persona con sarcopenia no solo tiene menos fuerza, sino menos capacidad de reacción rápida al tropezar. Los ejercicios de fuerza específicos para las piernas, incluyendo la sentadilla parcial que describiremos, producen hipertrofia tanto de las fibras tipo I como de las tipo 2, restaurando parcialmente esa capacidad de reacción rápida que la sarcopenia ha reducido. Y hay algo sobre la sarcopenia, que es la pérdida de masa y fuerza muscular relacionada con la edad y su relación específica con el riesgo de caída, que explica por qué los ejercicios de fuerza son tan importantes como los ejercicios de equilibrio en la rutina que vamos a describir. La sarcopenia afecta entre el 10 y el 29% de las personas mayores de 65 años, dependiendo de los criterios diagnósticos utilizados. Y en personas con sarcopenia, el riesgo de caída es aproximadamente el doble que en personas sin ella, según el metaanálisis de Landy y colaboradores publicado en Journal of the American Medical Directors Association en 2012. El mecanismo por el que la sarcopenia aumenta el riesgo de caída tiene dos componentes. El primero es obvio: la falta de fuerza muscular hace que la persona tenga menos capacidad de estabilizarse cuando pierde el equilibrio. El segundo es menos conocido: las fibras musculares de contracción rápida, las llamadas fibras tipo segundo, que son las que se activan en milisegundos cuando hay una pérdida de equilibrio repentina para hacer una corrección postural automática, se pierden de forma desproporcionada con la sarcopenia comparado con las fibras de contracción lenta. Eso significa que la persona mayor con sarcopenia no solo tiene menos fuerza total, sino que tiene específicamente menos capacidad de reacción rápida ante una pérdida de equilibrio inesperada, que es exactamente el tipo de reacción que se necesita cuando se tropieza o cuando el suelo tiene una irregularidad inesperada. Los ejercicios de fuerza específicos para las piernas, incluyendo la sentadilla parcial que describiremos, producen hipertrofia tanto de las fibras tipo I como de las tipo 2, restaurando parcialmente esa capacidad de reacción rápida que la sarcopenia ha reducido, que merece mencionarse porque es uno de los marcadores más potentes de salud general y de longevidad que existen en personas mayores. Varios estudios de cohorte a gran escala han encontrado que la velocidad de marcha habitual, simplemente la velocidad a la que una persona camina en su vida cotidiana, predice la mortalidad a 10 años mejor que muchos marcadores biológicos convencionales. Una velocidad de marcha superior a 1 metro por segundo se asocia con mayor supervivencia. Por debajo de ese umbral, el riesgo aumenta y los ejercicios de la rutina que vamos a describir
practicados de forma regular, producen mejoras en la velocidad de marcha que son medibles y que tienen ese correlato directo sobre la salud general. Y ahora vamos a la rutina. Los 10 minutos, los ejercicios específicos que actúan sobre los 3 sistemas que producen la firmeza al caminar y que pueden hacerse en casa sin ningún equipamiento, sin salir a ningún sitio, en cualquier momento del día. Si quieres que cada día llegue a tu pantalla una conversación como esta, con información que no es evidente, pero que puede cambiar tu forma de moverte y de vivir los próximos años, suscríbete ahora a este canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Y mientras sigues escuchando, ve pensando en alguien de tu vida a quien le vendría bien esta información y compártela cuando terminemos. El primer ejercicio se llama la postura del árbol modificada y actúa principalmente sobre el sistema propioceptivo del tobillo y sobre los músculos estabilizadores del pie. La postura del árbol es originalmente un ejercicio de yoga en que se está de pie sobre una sola pierna con la planta del otro pie apoyada en el muslo. En su versión modificada para personas mayores que empiezan, se hace junto a la pared o a una silla sólida, con la mano rozando ligeramente la pared sin agarrarse, solo con contacto suficiente para dar seguridad pero sin transferir peso. Se levanta un pie del suelo y se mantiene el equilibrio sobre la pierna contraria durante entre 10 y 30 segundos, según la capacidad de la persona. Luego se cambia de pierna. ¿Por qué funciona este ejercicio? Porque estar de pie sobre una sola pierna activa intensamente los propioceptores del tobillo y del pie de la pierna de apoyo. Esos propioceptores que detectan los micromovimientos de equilibrio que el tobillo hace constantemente para mantener el cuerpo estable, se hacen más precisos y más rápidos con la práctica. Y el músculo peroneo lateral, que es el principal músculo estabilizador del tobillo y el que impide que el pie se vuelque hacia afuera en una pérdida de equilibrio, se fortalece con cada segundo que se mantiene el equilibrio sobre una sola pierna. El segundo ejercicio es el talón punta, que actúa sobre los músculos del pie, del tobillo y del gemelo. Se hace de pie, con los pies juntos y con ambas manos en la pared para seguridad. Primero se levantan los talones del suelo lo máximo posible poniéndose de puntillas y se mantiene la posición durante 2 o 3 segundos. Luego se bajan los talones al suelo y se levantan las puntas de los pies apoyando solo los talones y se mantienen. Eso es un ciclo. Se hacen entre 10 y 15 ciclos completos. El movimiento debe ser lento y controlado, no rápido ni brusco, para que los propioceptores del tobillo trabajen en toda la amplitud del movimiento. El músculo que más trabaja en la fase de elevación de talones es el sóleo y el gastrocnemio, es decir, el gemelo profundo y el superficial. Esos músculos son los que producen el impulso del paso al caminar, la fase de empuje que lanza el cuerpo hacia adelante en cada zancada. Con la edad, la fuerza de ese empuje disminuye y las personas mayores tienden a caminar con pasos más cortos y menos enérgicos, lo que produce una marcha más lenta y menos estable. Fortalecer el sóleo y el gastrocnemio de forma específica mejora directamente la longitud del paso y la velocidad de marcha. El tercer ejercicio es la marcha estacionaria con rodilla alta, que actúa sobre los flexores de cadera, los músculos cuádriceps y el equilibrio dinámico. De pie, con la mano en la pared para seguridad inicial, se marcha en el sitio levantando las rodillas hasta la altura de la cadera en cada paso, alternando izquierda y derecha durante 30 segundos. A medida que la confianza y la fuerza aumentan, se puede hacer sin apoyo en la pared, lo que añade el componente de equilibrio dinámico que hace el ejercicio más completo. ¿Por qué la rodilla alta? Porque el patrón de marcha de muchas personas mayores que han perdido confianza incluye lo que los fisioterapeutas llamamos marcha de arrastre. El pie no se levanta suficientemente del suelo en cada paso y roza o casi roza el suelo al avanzar. Esa marcha de arrastre es una de las principales causas de tropiezos y caídas, porque el pie que no se levanta suficientemente tropieza
con cualquier irregularidad del suelo, con el borde de una alfombra, con un escalón bajo, con una baldosa levantada. Practicar la marcha con rodilla alta reentrena el patrón neuromotor del paso, haciendo que el pie se levante más en cada zancada de forma automática. El cuarto ejercicio es el paso lateral controlado, que actúa sobre los abductores de cadera, especialmente el glúteo medio, que es el músculo más importante para la estabilidad lateral al caminar. Muchas personas mayores que han perdido fuerza en el glúteo medio tienen una marcha con oscilación lateral del tronco, lo que los médicos llamamos marcha de Trendelenburg. En cada paso, la cadera del lado del pie que está en el aire cae ligeramente, produciendo un balanceo del tronco hacia el lado contrario. Esa oscilación es ineficiente energéticamente y reduce la estabilidad al caminar. El ejercicio es simple. De pie junto a la pared, se da un paso lateral hacia la derecha con el pie derecho, se junta el pie izquierdo y se continúa así durante 4 o 5 pasos en cada dirección, alternando. El movimiento debe ser controlado y lento, manteniendo el tronco lo más quieto posible sin que se balancee lateralmente. Con la práctica puede hacerse sin apoyarse en la pared y añadiendo resistencia con una banda elástica alrededor de los muslos justo por encima de las rodillas, que aumenta significativamente el trabajo del glúteo medio. Y hay algo sobre los tobillos que merece un apartado específico, porque el tobillo es la articulación que más directamente determina la estabilidad al caminar y la que más frecuentemente está debilitada en personas mayores sin que nadie se lo haya dicho. Los esguinces de tobillo dejan un déficit propioceptivo que con la edad se vuelve más relevante. El tobillo que sufrió esguinces tiene propioceptores menos sensibles, y esa diferencia que a los 40 se compensaba con la velocidad de reacción, a los 70 puede ser determinante al tropezar. Hay un ejercicio específico para los propioceptores del tobillo que puede añadirse a la rutina o hacerse como complemento en cualquier momento del día, porque puede hacerse incluso sentado. Los círculos de tobillo. Sentado en una silla, se levanta un pie del suelo y se hacen 10 rotaciones lentas del tobillo en sentido horario y 10 en sentido antihorario, intentando describir el círculo más amplio posible con el dedo gordo del pie. Luego se cambia de pie. Ese movimiento activa los propioceptores del tobillo en toda la amplitud de su rango de movimiento, mejorando la precisión de la información que envían al cerebro sobre la posición del pie. Y como puede hacerse sentado, es accesible para personas con limitaciones de movilidad que todavía no pueden hacer los ejercicios de pie con seguridad suficiente. Y hay algo sobre los tobillos que merece un apartado específico, porque el tobillo es la articulación que más directamente determina la estabilidad al caminar y la que más frecuentemente está debilitada en personas mayores sin que nadie se lo haya dicho. Los esguinces de tobillo acumulados durante la vida, aunque hayan curado aparentemente bien, dejan con frecuencia una laxitud ligamentosa residual y un déficit propioceptivo específico del tobillo que con la edad se hace progresivamente más relevante. El tobillo que sufrió esguinces en la juventud tiene propioceptores menos sensibles que el tobillo que nunca se torció. Y esa diferencia, que a los 40 años era compensada por la fuerza y la velocidad de reacción, a los 70 puede ser el factor que marca la diferencia entre recuperar el equilibrio cuando se tropieza y no recuperarlo. Hay un ejercicio específico para los propioceptores del tobillo que puede añadirse a la rutina o hacerse como complemento en cualquier momento del día, porque puede hacerse incluso sentado. Los círculos de tobillo. Sentado en una silla, se levanta un pie del suelo y se hacen 10 rotaciones lentas del tobillo en sentido horario y 10 en sentido antihorario, intentando describir el círculo más amplio posible con el dedo gordo del pie. Luego se cambia de pie. Ese movimiento activa los propioceptores del tobillo en toda la amplitud de su rango de movimiento, mejorando la precisión de la información que envían al cerebro sobre la posición del pie.
Y como puede hacerse sentado, es accesible para personas con limitaciones de movilidad que todavía no pueden hacer los ejercicios de pie con seguridad suficiente. Y llegamos ahora al punto de esta conversación que quiero que recuerdes con especial atención, al que guardé para los que han llegado hasta aquí. Porque hay algo sobre el equilibrio en personas mayores que no tiene que ver ni con los músculos, ni con el sistema propioceptivo del tobillo, ni con el laberinto del oído, y que sin embargo puede ser el factor más limitante para la seguridad al caminar en una proporción significativa de personas mayores de 70 años. Algo que rara vez se aborda en los programas de ejercicio de equilibrio, algo que cuando se corrige produce mejoras en la marcha que ningún ejercicio de piernas puede producir de forma aislada, y que tiene que ver con una parte del cuerpo que probablemente no estás asociando con el equilibrio en este momento: los ojos, la visión, y de forma más específica, la capacidad del sistema visual de contribuir a la estabilidad al caminar en ambientes con distintas condiciones de luz. El sistema de equilibrio en humanos depende de la integración de tres fuentes de información: la propioceptiva, que ya describimos, la vestibular del laberinto y la visual. En personas jóvenes, el sistema puede funcionar bien con solo dos de las tres fuentes si una falla. En personas mayores, cuando el sistema propioceptivo ya es menos preciso y el laberinto ya es menos sensible, la dependencia de la información visual aumenta. El cerebro mayor compensa el deterioro de las otras dos fuentes confiando más en lo que ven los ojos para determinar la posición del cuerpo en el espacio. Esa mayor dependencia de la visión tiene una consecuencia que se manifiesta en situaciones muy concretas y muy frecuentes en la vida cotidiana: caminar en ambientes con poca luz, bajar escaleras en penumbra, cruzar de una zona iluminada a una oscura, o simplemente tener que mirar hacia abajo para evitar un obstáculo en lugar de mirar al frente, como hace alguien que camina con confianza. En esas situaciones, la calidad de la información visual que el cerebro recibe se reduce, y con ella la estabilidad de la marcha. Y hay algo sobre la agudeza visual en personas mayores que es relevante en este contexto y que merece verificarse: las cataratas, que son la causa más frecuente de reducción de la agudeza visual en personas mayores de 65 años. No solo reducen la nitidez, sino que producen deslumbramiento a los alrededor de las luces y dificultad específica en condiciones de contraste reducido. Todas esas alteraciones comprometen exactamente el tipo de información visual que el cerebro necesita para complementar un sistema propioceptivo y vestibular ya deteriorado. Los estudios que han medido el riesgo de caída antes y después de la cirugía de cataratas encuentran una reducción significativa del riesgo de caída en el periodo postoperatorio. La cirugía de cataratas, que en España está cubierta por la Seguridad Social, cuando la agudeza visual está suficientemente reducida, puede ser una de las intervenciones con mayor impacto sobre la seguridad al caminar en personas mayores con cataratas significativas. Y el quinto ejercicio de la rutina, que actúa específicamente sobre la integración de la información visual con el sistema de equilibrio, se llama el equilibrio con ojos cerrados. Se hace junto a la pared, con ambas manos rozando la pared para seguridad. Se cierra los ojos y se mantiene el equilibrio de pie durante 10 segundos. Luego se abre los ojos. Se repite 3 veces. Con la práctica se puede progresar a hacerlo sobre una superficie ligeramente inestable, como una almohada doblada en el suelo o una esterilla de yoga enrollada, que aumenta la demanda sobre el sistema propioceptivo. ¿Por qué cerrar los ojos mejora el equilibrio? No porque los ojos sean el problema, sino porque cuando el cerebro no puede depender de la información visual para mantener el equilibrio, se ve obligado a fortalecer y a afinar su uso de la información propioceptiva y vestibular. Es un entrenamiento de esas otras dos fuentes de información que con los ojos abiertos el cerebro no necesita reforzar porque la visión las complementa. Después
de varias semanas de práctica regular del equilibrio con ojos cerrados, la calidad de la información propioceptiva que el cerebro utiliza mejora, reduciendo la dependencia de la visión y haciendo que la marcha sea más estable incluso en condiciones de poca luz. Y hay algo sobre las superficies en que se hace la rutina que progresa la dificultad de forma que mantiene el sistema de equilibrio constantemente desafiado y mejorando. El principio de sobrecarga progresiva, que en el entrenamiento de fuerza significa aumentar gradualmente el peso para seguir estimulando la adaptación muscular, tiene su equivalente en el entrenamiento de equilibrio. Aumentar gradualmente la inestabilidad de la superficie de apoyo para seguir estimulando la adaptación propioceptiva. La progresión natural de las superficies va de la más estable a la más inestable. Suelo de madera o baldosas, alfombra fina, alfombra gruesa, cojín firme, almohada doblada, esterilla de yoga enrollada. Cada superficie más inestable exige más trabajo de los propioceptores del tobillo y del pie y de los músculos estabilizadores, porque hay más variación en las señales que reciben y más trabajo de corrección postural continuo. Una persona que lleva semanas haciendo los ejercicios sobre suelo firme y que los encuentra ya relativamente fáciles, puede añadir el componente de la superficie inestable para seguir progresando sin necesitar equipamiento específico ni salir de casa. Precaución esencial. Nunca sobre superficie inestable sin la pared o una silla al alcance. Progresar solo cuando los ejercicios en firme se dominan completamente. Forzar la progresión puede producir una caída que refuerza exactamente el miedo que se intenta reducir. Y hay algo sobre las superficies en que se hace la rutina que progresa la dificultad de forma que mantiene el sistema de equilibrio constantemente desafiado y mejorando. El principio de sobrecarga progresiva, que en el entrenamiento de fuerza significa aumentar gradualmente el peso para seguir estimulando la adaptación muscular, tiene su equivalente en el entrenamiento de equilibrio. Aumentar gradualmente la inestabilidad de la superficie de apoyo para seguir estimulando la adaptación propioceptiva. La progresión natural de las superficies va de la más estable a la más inestable. Suelo de madera o baldosas, alfombra fina, alfombra gruesa, cojín firme, almohada doblada, esterilla de yoga enrollada. Cada superficie más inestable exige más trabajo de los propioceptores del tobillo y del pie y de los músculos estabilizadores, porque hay más variación en las señales que reciben y más trabajo de corrección postural continuo. Una persona que lleva semanas haciendo los ejercicios sobre suelo firme y que los encuentra ya relativamente fáciles, puede añadir el componente de la superficie inestable para seguir progresando sin necesitar equipamiento específico ni salir de casa. La única precaución con las superficies inestables es que requieren una seguridad básica establecida antes de intentarlas. Nunca hacer ejercicio sobre superficie inestable sin tener la pared o una silla sólida al alcance de la mano. La progresión a superficies más inestables debe ocurrir solo cuando los ejercicios en superficie firme se dominan completamente y la confianza en el propio equilibrio es suficiente. Forzar la progresión demasiado rápido en personas mayores que todavía están construyendo su confianza contraproducente. Una caída durante el ejercicio refuerza exactamente el miedo que se está intentando reducir. El sexto ejercicio es el más sencillo, pero el que tiene mayor transferencia directa a la marcha cotidiana. Caminar en línea recta poniendo un pie exactamente delante del otro, talón con punta, como si se caminara por una viga estrecha. Se hace a lo largo de un pasillo de la casa, recorriendo entre 3 y 5 metros en cada dirección. Al principio con una mano rozando la pared, con la práctica sin apoyo, y en etapas más avanzadas haciendo el mismo ejercicio hacia atrás. Ese ejercicio, que parece infantilmente simple, activa todos los músculos estabilizadores del tobillo y del pie que normalmente no trabajan cuando se camina con la anchura de paso habitual. La base de apoyo estrecha de la marcha talón-punta es mucho más exigente para el sistema de equilibrio
que la marcha normal, y esa mayor exigencia produce mejoras propioceptivas que luego se transfieren a la marcha habitual, haciéndola más estable. Y el séptimo ejercicio, que cierra la rutina y que es el más completo en cuanto a los músculos que trabaja, es la sentadilla parcial con silla. De pie delante de una silla, con los pies a la anchura de los hombros, se baja lentamente como si se fuera a sentar, pero se detiene el movimiento cuando la parte posterior de los muslos roza el borde de la silla sin llegar a sentarse completamente. Se mantiene la posición durante 2 o 3 segundos y se vuelve a subir lentamente. Se hacen entre 8 y 12 repeticiones. Ese ejercicio trabaja simultáneamente el cuádriceps, el glúteo mayor y el glúteo medio, que son los 3 grupos musculares más importantes para la estabilidad al caminar y para la capacidad de levantarse de una silla sin ayuda. La capacidad de levantarse de una silla sin apoyarse en los brazos es de hecho uno de los test funcionales más utilizados en geriatría para evaluar la fuerza de las piernas y predecir el riesgo de caída. Las personas que pueden levantarse de una silla sin usar los brazos tienen significativamente menor riesgo de caída que las que necesitan apoyarse. Y la sentadilla parcial entrena directamente esa capacidad. La rutina completa, los 7 ejercicios, dura entre 10 y 12 minutos si se hace de forma continua. Si al principio los 10 minutos resultan demasiado, se puede empezar con 3 ejercicios y añadir uno cada semana. Lo que importa no es empezar con la rutina completa, sino empezar y mantenerla. 4 o 5 días a la semana son suficientes para producir los cambios neuromusculares que se traducen en mayor firmeza y mayor confianza al caminar. Hay algo sobre la constancia que merece decirse con honestidad. Los ejercicios de equilibrio no producen resultados en un día ni en una semana. La plasticidad neuromuscular es real, pero es lenta. Los estudios más rigurosos muestran mejoras medibles en entre 4 y 8 semanas, y hay algo sobre las personas que ya han tenido una caída y que por eso tienen más miedo a caer de nuevo, que merece abordarse específicamente, porque ese grupo tiene tanto más necesidad de esta rutina como más barreras psicológicas para hacerla. El miedo a caer después de una caída previa es una respuesta comprensible y en cierta medida adaptativa. La persona que ya cayó sabe que puede volver a caer y está más alerta. Pero cuando ese miedo lleva a la evitación de la actividad física, produce exactamente el deterioro muscular y propioceptivo que hace más probable la siguiente caída. Para esas personas, el punto de partida de la rutina debe ser especialmente conservador. Todos los ejercicios de pie se hacen con ambas manos en la pared, no rozando, sino apoyando firmemente. La sentadilla parcial se hace con la silla detrás y con ambas manos en otra silla o en la pared al frente, de forma que haya 2 puntos de apoyo disponibles en todo momento. Y los primeros ejercicios de equilibrio unipodal se hacen con el pie solo a unos centímetros del suelo, no completamente levantado, de forma que en cualquier momento se puede apoyar sin que haya un desequilibrio significativo. Ese punto de partida conservador puede parecer excesivamente cauteloso para alguien que observa desde fuera, pero para la persona que tiene miedo, esa seguridad estructural es lo que permite que el sistema nervioso relajado realice los ejercicios de una forma que produce beneficios reales, en lugar de realizarlos con la tensión muscular que el miedo produce y que de hecho reduce la calidad del entrenamiento propioceptivo. Con las semanas, la confianza aumenta de forma natural a medida que los ejercicios se hacen más fáciles y el apoyo en la pared puede irse reduciendo progresivamente de práctica regular. Eso significa que la persona que empieza hoy no va a notar la diferencia mañana. Pero la que lleva 8 semanas haciendo esta rutina 4 días a la semana sí la nota, y la que lleva 6 meses la nota de forma que las personas de su entorno también la notan. Y hay algo sobre los momentos del día en que hacer esta rutina que tiene relevancia práctica. El momento ideal desde el punto de vista de la seguridad
es cuando la persona está más descansada y más alerta, la mañana o la primera parte de la tarde, no el momento de mayor fatiga del día. La fatiga, tanto muscular como cognitiva, reduce la calidad de los ejercicios de equilibrio porque el sistema nervioso cansado es más lento en procesar la información propioceptiva y en activar los músculos estabilizadores. Y hacer ejercicios de equilibrio con fatiga excesiva aumenta el riesgo de pérdida de equilibrio durante el propio ejercicio. Y hay algo que no debe hacer ninguna persona mayor que empiece esta rutina sin haberlo consultado previamente con su médico, si tiene alguna de las siguientes condiciones: enfermedad de Parkinson, hipotensión ortostática severa, vértigo posicional paroxístico benigno activo o neuropatía periférica severa con pérdida de sensibilidad en los pies. En esas condiciones, la rutina puede ser igualmente beneficiosa, pero necesita ser supervisada o adaptada por un fisioterapeuta que conozca la condición específica. No porque los ejercicios sean peligrosos en sí mismos, sino porque en esas condiciones el riesgo de pérdida de equilibrio durante el ejercicio es mayor y merece un entorno más controlado. Para todos los demás, para las personas mayores de 65 años que sienten que su paso ya no es tan firme como antes, que evitan ciertas situaciones por inseguridad, que se agarran a más cosas de las que se agarraban hace 5 años. Esta rutina de 10 minutos es el primer paso concreto que pueden dar hoy mismo. No mañana, no cuando haga mejor tiempo, no cuando encuentren el momento perfecto. Hoy, junto a la pared de su pasillo, en zapatillas que no resbalen, con una silla sólida a mano si la necesitan. La persona que camina con firmeza a los 80 no es necesariamente la que tuvo más suerte con sus genes. Con frecuencia es la que a los 70 decidió que todavía podía hacer algo, y lo hizo, cada día. 10 minutos, sin saltarse demasiados, sin esperar a que alguien se lo ordenara. Esa persona puede ser tú. Y hay algo sobre la motivación que merece decirse con la misma honestidad con que se ha hablado de los ejercicios. La motivación para mantener una rutina de ejercicio en personas mayores no viene exclusivamente del conocimiento de los beneficios. El conocimiento es necesario pero insuficiente. Lo que mantiene la rutina en el tiempo es la experiencia directa de mejora. La sensación concreta de que algo que antes era más difícil ahora es más fácil. Esa experiencia de mejora, que con estos ejercicios ocurre entre la 4ª y la 8ª semana, es el mejor motivador para continuar. Pero en las primeras semanas, antes de que esa mejora sea perceptible, lo que mantiene la rutina es el hábito. La asociación de los ejercicios con un momento específico del día y con una secuencia establecida que reduce la fricción de la decisión. La forma más eficaz es anclar los ejercicios a algo ya establecido. Después del desayuno, del informativo o antes de la ducha, ese anclaje convierte los ejercicios en la continuación natural de algo que ya se hacía, eliminando la fricción del recordatorio diario. Y hay algo sobre hacer la rutina en compañía que puede multiplicar su eficacia tanto en términos de adherencia como de resultados. El compañero de ejercicio, que puede ser el cónyuge, un vecino, un hermano o un amigo que también quiere mejorar su marcha, produce 2 efectos beneficiosos simultáneos. Aumenta la responsabilidad mutua, lo que reduce la probabilidad de saltarse los ejercicios en los días de menos motivación y añade el componente de conversación y de vínculo social que por sí mismo tiene propiedades beneficiosas sobre el sistema nervioso y sobre el bienestar general de personas mayores. Los músculos que necesitas para caminar con firmeza y con confianza, los tienes. El sistema nervioso que necesita ser reentrenado para coordinarlos mejor, también lo tienes. Lo único que falta es el estímulo correcto, dado de forma regular, durante el tiempo suficiente para que la plasticidad neuromuscular haga su trabajo.